Doctor Henry, le dejo la sala, por favor. Sí, muchísimas gracias a CEFOCA por la cordial invitación y a cada uno de ustedes, estimados participantes. El día de hoy vamos a desarrollar el tema referido al tema de la prueba y los medios impugnatorios. La clase del día de hoy estará dividida en dos partes. La primera parte vamos a desarrollar lo referido al tema de la prueba y la segunda parte veremos lo referido a los medios impugnatorios. Como en toda clase que impartimos, la clase también se divide en dos partes. La primera parte será el desarrollo teórico práctico del tema que nos convoca y la segunda parte será la parte de absolución de dudas sobre el tema que es materia de desarrollo. Con esa precisión también les voy a pedir, por favor, si alguien quiere participar, que alce la mano, que active su micrófono y que pueda activar también su cámara para de ese modo poder interactuar. Muy bien. Con esa precisión damos inicio a la clase del día de hoy. El primer tema será el tema de la teoría de la prueba. Para hablar sobre el tema de la prueba, lo primero que tenemos que mencionar es lo siguiente. En nuestro sistema penal peruano, sistema acusatorio de tendencia adversarial, todo lo que vamos a realizar durante las etapas del proceso penal va a llegar a un determinado momento que va a tener que probarse. Esto nos lleva a señalar de que para que exista una determinada condena en un determinado caso de relevancia penal, lo determinante es la suficiencia de prueba. Es decir, en pocas palabras lo que podríamos decir es, la prueba es el que va a condenar a una determinada persona en este modelo procesal penal peruano. Y la pregunta que yo les hago a ustedes es el siguiente. En el sistema penal peruano, ¿se puede condenar a una persona con persuasión? ¿Se puede lograr una condena con actos de persuasión? Me explico. ¿Puede el juez peruano condenar a una persona porque el fiscal hace mímicas, el fiscal se desplaza, el fiscal alza la voz, o las partes, el abogado defensor va a la audiencia, por ejemplo, vestida de con un determinado traje, lleva objetos de valor, por ejemplo, reloj de oro, anillo de oro, cadenas de oro, o va maquillada con minifalda, va con cabello pintado, entre otros? ¿Esos actos de persuasión en nuestro país pueden llevar a una condena? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, antes de dar inicio a este tema en concreto que vamos a desarrollar sobre el tema de la prueba penal. ¿Se puede condenar en el Perú con actos de persuasión? A ver, ¿algún participante que quiera participar? ¿Alguien? A ver, micrófono abierto. Muy bien, caja de comentarios me dicen que no. Efectivamente, en nuestro sistema penal peruano, por favor, los que están capacitándose en técnicas de litigación oral, tenemos que diferenciar los actos de prueba con actos de persuasión. ¿Por qué? Porque el juez peruano no es un juez que se lleva, no es un juez peruano, el juez peruano no es un juez que se deja convencer por actos de persuasión. Pongo un ejemplo. Si en una audiencia judicial, por ejemplo, la abogada va vestida con un traje, imaginemos, con minifalda, cabello pintado, con, no sé, pues, con objetos de valor, que quiere, de cierto modo, dar un mensaje al juzgador. El juzgador no se va a dejar convencer por esos actos, porque el juzgador peruano viene a ser un juez de derecho, es decir, un juez, igual que nosotros, abogado, que conoce la norma y que va a tener que fallar en mérito a la prueba y no a los actos de persuasión. ¿Por qué menciono esto? Porque en el sistema americano, el sistema estadounidense, existe el llamado jurado, que viene a ser un grupo de personas de solvencia moral que no tienen conocimiento de derecho y en mérito a la actuación que se da del debate, establecen un fallo, es decir, establecen una conclusión del debate probatorio. Estas personas que no tienen conocimiento de derecho, en mérito a esta persuasión, al acto de desplazarse, al acto de hablar fuerte, al acto de llorar, al acto que vayan vestido de determinada forma, pueden establecer de que esa persona es inocente o culpable. Pero en nuestro país no. En nuestro país el juez peruano es un juez formado en derecho, que conoce normas y que va a fallar en mérito a prueba, pero sobre todo va a fallar en mérito a suficiencia probatoria efectuada en la actuación de juicio oral. Con eso entonces lo que quiero precisar es lo siguiente. Cuando nosotros hablemos de prueba, tenemos que primero establecer
¿Cuál de estas acepciones de la prueba estamos teniendo en cuenta? La prueba no es un concepto unívoco. Esta puede comprender hasta 3 cuestiones en concreto. Pero para esta clase en concreto, vamos a referirnos sobre todo a la prueba como un método de comprobación. Es decir, como esa acción que nosotros realizamos para acreditar proposiciones fácticas. En concreto, el tema de la prueba viene a ser la columna vertebral no solamente en el proceso penal, sino en otras ramas del derecho. En el proceso penal será columna vertebral, porque solamente con la suficiencia de prueba puede existir una condena. Entonces, para esta clase vamos a tener como noción, como concepto, la prueba como un método de comprobación. Ahora bien, el tema de la prueba no se genera automáticamente en el momento inicial, que viene a ser la etapa de investigación, regla general. En nuestro ordenamiento peruano, con la entrada en vigencia del nuevo modelo procesal penal del 2004, existen 3 etapas concretas, que viene a ser etapa de diligencias preliminares, etapa intermedia y la etapa de juicio oral. El tema de la prueba no se genera automáticamente en la etapa inicial, que viene a ser diligencias preliminares o la formalización de investigación preparatoria. Regla general. En esa primera etapa no hablamos de prueba. ¿Alguien me puede decir cómo se denomina, cómo se llama lo que nosotros obtenemos en diligencias preliminares o en la formalización de investigación preparatoria? ¿Alguien me puede decir qué se denomina, qué viene a ser ese dato, ese indicio en diligencias preliminares? A ver, vamos a ver caja de comentarios, a ver, o micrófono abierto. Eso se denomina justamente, a ver, Isabel, buenas noches. Isabel Morales, buenas noches. ¿Le pueden dar micrófono a la doctora? A ver, por favor. Ya puede activar su audio, doctora Isabel. Muy bien. Doctor, buenas noches. ¿Indicios está bien? Muy bien. Indicios, correcto, pero que no tienen la naturaleza de prueba. Entonces, lo que estamos mencionando, y esto debe quedar claro, porque muchos que no conocen el tema de la teoría de la prueba, indican de que, por ejemplo, el testimonio que ha vertido el testigo en diligencia preliminar o la preparatoria viene a ser prueba, y no es eso. Lo que se obtiene durante la etapa inicial, diligencia preliminar y la preparatoria, son datos, indicios, hallazgos que no tienen la naturaleza de prueba, son elementos de convicción en concreto que sirven sobre todo para formar el fáctico. En el nuevo modelo procesal penal, el punto de quiebre, aunado a lo que estamos comentando el día de hoy, que viene a ser el tema de la prueba, el punto de quiebre que marca un caso viene a ser el tema fáctico. A ver, por favor, hay un audio, ¿me pueden ayudar a silenciar ese audio? Muy bien. Entonces, en este nuevo modelo procesal penal, ¿sobre qué vamos a debatir? ¿Sobre qué vamos a litigar? ¿Sobre qué va a haber controversia? A ver, ¿alguien me puede decir sobre qué vamos a controvertir? ¿Fiscalía y la defensa? ¿Alguien? ¿Cuál es el punto de quiebre en este nuevo modelo procesal penal? El punto de quiebre en este nuevo modelo procesal penal viene a ser un tema fáctico. Por eso el primer punto, materia de probanza, viene a ser el hecho, un hecho de relevancia jurídico-penal. Y luego viene el tema de la imputabilidad, la responsabilidad civil y otro tipo de responsabilidades. Entonces, en este nuevo modelo procesal penal, cuando nosotros vamos a litigar sobre hechos fácticos de trascendencia penal. Fiscalía propone un hecho fáctico en mérito a la construcción que ha realizado en la etapa de formalización. Y la defensa contra eso tendrá que presentar, si hace una defensa activa, una proposición alternativa, pero si no hace defensa activa y solamente hace una defensa pasiva, tendrá que controvertir generando duda o insuficiencia probatoria sobre ese fáctico. Entonces, ¿cuál va a ser la finalidad de la prueba en este nuevo modelo procesal penal? En este nuevo modelo procesal penal, la finalidad de la prueba es acreditar proposiciones fácticas. ¿Pero con qué vamos a acreditar estas proposiciones fácticas? Vamos a acreditar con medios de prueba. Entonces, esta actividad que nosotros vamos a realizar en este nuevo modelo procesal penal, de cierto modo, se va a enfocar en concreto a acreditar hechos fácticos. Aquí no trasciende el tema jurídico. Quiero precisar, el tema jurídico no es materia de probanza. El tema jurídico es el resultado de la probanza.
Por ejemplo, si estamos en un caso de violación sexual, el fiscal no podría decir en el fáctico, le ha violado sexualmente. El fiscal tendrá que decir, ha introducido su pene en la vagina y ha ocasionado lesiones. Y como resultado, dando como resultado un acto sexual no consentido. Pero si en algún caso un fiscal pone en violación sexual, le ha violado sexualmente, estamos hablando de términos jurídicos y eso no va a ser materia de probanza. Lo que tenemos que probar es, por ejemplo, en el hecho que estoy mencionando, que introdujo su pene en la vagina de la mujer sin consentimiento. Ese es el hecho que será materia de probanza, por ejemplo, en un delito de violación sexual. Entonces, cuando hablamos de prueba, tenemos que referirnos sobre todo a que esta se va a dar en la tercera etapa del proceso penal. No en la primera etapa, que viene a ser etapa de diligencias preliminares y la preparatoria, no en la segunda etapa, que viene a ser una etapa de saneamiento, una etapa de control, de admisibilidad de medios de prueba, sino en la tercera etapa del proceso penal, que viene a ser la etapa donde se produce la prueba. Yo les pregunto a ustedes, para que se convierta estos medios de prueba, ¿qué es trascendental que debe ocurrir a nivel de juicio oral? Para decir que este medio de prueba se ha convertido en prueba a nivel de juicio oral, ¿qué debe existir? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué debe existir a nivel de juicio oral para que este medio de prueba se convierta en prueba? Debe existir un debate, debe existir un contradictorio. Y el contradictorio no se da en la etapa previa, que viene a ser diligencias preliminares o la preparatoria. ¿Y por qué les menciono que no se da el debate probatorio en la etapa previa? ¿Alguien puede dar lectura al artículo 170.6? A ver. A ver, ¿alguien puede dar lectura al 170.6? ¿Alguien tiene código procesal penal? A ver, ¿alguien tiene un código procesal penal que dé lectura al 170.6 para mencionar por qué no se da el debate probatorio a nivel de diligencia preliminar y la preparatoria? ¿Por qué? Porque en esa etapa nos encontramos en una etapa de búsqueda y obtención de elementos de convicción y en esa etapa no está permitido el contradictorio. En otras palabras resumidas, no está permitido hacer preguntas de contraexamen. Algo más sencillo, no está permitido hacer preguntas sugestivas al testigo o al perito. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, a ver, por favor, den lectura para que quede claro este tema. 170.6. A ver, Elda Felipa Ramírez. Sí, doctor, buenos días. Buenas noches, perdón. Buenas noches. El artículo 170. Punto 6. Desarrollo del interrogatorio, numeral 6. Que dice, son inadmisibles las preguntas capciosas, impertinentes o sugestivas, salvo esta última, en el contrainterrogatorio. El fiscal o el juez, según la etapa procesal que corresponda, la rechazará de oficio o a pedido de algún sujeto procesal. Muy bien. Esto quiere decir lo siguiente, que en etapa previa, que viene a ser etapa inicial, diligencia preliminar y la preparatoria, donde se hace la búsqueda de elemento de convicción, no se da el contraexamen o contrainterrogatorio. Algo más sencillo. Cuando a usted le cita como abogado defensor el fiscal a una declaración de un testigo, pongamos como ejemplo, el fiscal, el abogado defensor, tienen la obligación de hacer preguntas de tipo, ¿qué tipo? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué tipo de preguntas tienen que realizar? Preguntas abiertas. ¿Y el contraexamen dónde se da? ¿Dónde, en qué etapa del proceso penal yo puedo hacer contraexamen? ¿Puedo hacerle preguntas sugestivas? A nivel de juicio oral. Ahí se produce el contradictorio. Ahí se produce la prueba. La prueba se produce ante el juzgador, no ante el fiscal. ¿Correcto? El fiscal es un sujeto procesal más. La prueba se produce ante el juzgador. ¿Y la prueba se produce cuándo? Cuando exista el contradictorio. Cuando yo tenga la oportunidad de examinar y contraexaminar
ahí se produce la prueba. Esto quiere decir lo siguiente, que la persona, en este caso un testigo, puede rendir testimonio en diligencia preliminar y la preparatoria, es decir, puede declarar a nivel fiscal o a nivel policial. Esa declaración que ha vertido en forma escrita o en forma verbal, porque también puede haber otras formas de acoger el testimonio, esa no es prueba. ¿Qué viene a ser entonces ese testimonio? Viene a ser un elemento de convicción. Viene a ser simplemente un dato, pero que no tiene esta calidad, la naturaleza de prueba, porque no se ha sometido todavía al contradictorio. Cuando esta persona concurra a nivel de juicio oral y se someta al examen del examen directo y el contraexamen, su testimonio, es decir, lo que vierta en juicio oral ante este juez imparcial de juzgamiento, esa viene a ser prueba, ¿correcto? Entonces estoy precisando que todo lo que se hace a nivel de diligencia preliminar y la preparatoria son datos, indicios que en conjunto se denominan elementos de convicción que sirven para actos procesales concretos que el Ministerio Público puede efectuar. En un primer momento puede servir, por ejemplo, el testimonio de la agraviada para formalizar investigación preparatoria. El testimonio de la agraviada y otros elementos de convicción recabados durante la diligencia preliminar y la preparatoria pueden servir para pedir medidas coercitivas de carácter personal, como por ejemplo una prisión preventiva, pero no tienen esta naturaleza de prueba. Para regla general. La excepción, claro que sí existe la excepción. La excepción, prueba anticipada, prueba preconstituida, ¿correcto? Queremos tomar la declaración de una agraviada de violación sexual en cámara GESE, prueba anticipada, ¿correcto? Muy bien. Entonces, para esos casos existen las excepciones, pero en este caso no estamos hablando de las excepciones, estamos hablando del macro, estamos hablando de la regla del tema probatorio. Muy bien, entonces, para que exista prueba, en un primer momento pasa por este filtro denominado de la búsqueda y obtención de elementos de convicción. Esta búsqueda y obtención de elementos de convicción que está constituido o integrado por datos, indicios, como por ejemplo el testimonio de la agraviada, como por ejemplo la información documental, como por ejemplo las diversas constataciones fiscales, policiales, como por ejemplo los resultados de una pericia médico-legal, psicológica, contable, entre otras, estas tienen una sola finalidad: vincular a una determinada persona como autor o cómplice del evento criminal, en esa etapa previa que viene a ser etapa de investigación. En la segunda etapa, estos elementos de convicción ya no se presentan como elemento de convicción, sino se presentan como medios de prueba. En este nuevo modelo procesal penal, para acreditar cualquier delito, estamos hablando del fáctico, como vuelvo a mencionar, cualquier fáctico de un delito, tiene que existir en un primer momento medios de prueba. Y en un segundo momento, esos medios de prueba deben ser actuados a nivel de juicio oral para convertirse en prueba y dar como resultado más allá de toda duda razonable. En pocas palabras, el que va a condenar a una determinada persona no van a ser los alegatos del fiscal, no va a ser el alegato de la defensa. El que va a probar la responsabilidad penal de una determinada persona por un evento criminal va a ser la suficiencia probatoria. Pero más allá de esto, entonces diremos que para hablar de prueba tenemos que remitirnos al tema de la doctrina. Y en la doctrina un concepto señalado sobre el tema que nos convoca es el siguiente. Roxin menciona pues que probar es convencer al juez sobre la certeza de la existencia de un hecho. Como he mencionado, el punto de quiebre aquí no es el tema jurídico, aquí el punto de quiebre es el tema fáctico. Y en nuestro medio también el doctor Neida Flores hace esta definición sobre el tema de la prueba, ¿no? Dice todo aquello que tiene mérito suficiente y necesario para que en su calidad de medio, elemento o actividad de prueba pueda formar en el juez la certeza de haber alcanzado la verdad concreta que se produjo durante un determinado proceso. Yo les pregunto a ustedes, en este proceso penal del 2004, ¿qué tipo de verdad buscamos? ¿Qué tipo de verdad se va a establecer en un determinado momento? A ver, ¿alguien? ¿Qué tipo de verdad buscamos en este nuevo modelo procesal penal? Nosotros que litigamos, fiscales, jueces, abogados, ¿qué tipo de verdad buscamos? Una verdad procesal. Procesal. ¿Correcto? No vamos a, desde mi punto de vista personal, puede ser que ustedes tengan una opinión distinta y lo respeto,
no vamos a poder reconstruir un hecho histórico tal como ha ocurrido. Lamentablemente, no. Lo que vamos a buscar es una verdad procesal aproximándonos a esta verdad histórica, ¿correcto? Yo como fiscal no voy a poder revivirlo al muerto, pero me voy a aproximar cómo ha ocurrido el evento criminal. Voy a tratar de reconstruir con diversos medios de prueba de que cómo ha ocurrido ese delito y quién es el autor o cómplice de ese evento criminal. Y al final lo que voy a buscar es una verdad procesal en mérito a esta resolución judicial que establezca una condena o una absolución. Esa verdad procesal a veces no siempre viene a ser la verdad histórica, ¿correcto? Entonces, en este nuevo modelo procesal penal, los sujetos procesales, Ministerio Público, Defensa, Juzgado, buscamos una verdad procesal que tendrá que ser de aceptación por todos. Ahora bien, para llegar a esta etapa de la prueba, que viene a ser a nivel de juicio oral, primero tenemos que centrarnos en la etapa inicial. Y en esta etapa inicial tenemos que diferenciar dos cosas. En la etapa de investigación, diligencias preliminares y la preparatoria, se realizan actos de investigación y no actos de prueba. ¿Por qué? Los actos de investigación están referidos sobre todo a esta búsqueda de datos, indicios, para establecer o vincular a una determinada persona como autor o cómplice del evento criminal. En esta búsqueda y obtención de elementos de convicción, Fiscalía, desde mi punto de vista personal, puede realizar dos tipos de actos de investigación. Actos de investigación que no requieran autorización judicial, como por ejemplo, toma de testimonios, como por ejemplo, se recaba información, como por ejemplo, puede ordenar la realización de diversas pericias, contable, médico-legal, psicológica, entre otras. Y por otro lado, también Fiscalía puede disponer o puede requerir al juzgado que autorice realizar actos de investigación con limitación de derechos fundamentales. Con esto lo que quiero mencionar entonces es, durante la etapa de investigación no se realizan actos de prueba, porque para que se realicen actos de prueba tiene que existir un contradictorio, es decir, tiene que existir un debate sobre ese medio de prueba. Y el debate sobre los medios de prueba no se da en la etapa inicial, que viene a ser diligencia preliminar o la preparatoria, tampoco en la etapa intermedia. El debate sobre los medios de prueba se da a nivel de juicio oral. En este caso en concreto, en la etapa denominada actuación probatoria. Muy bien, entonces, en este nuevo modelo procesal penal, como estamos observando en la lámina, tenemos tres etapas. Y la etapa más importante para la Fiscalía, desde mi opinión personal, no viene a ser la etapa de juicio oral. La etapa más importante, desde mi opinión personal, para el Ministerio Público viene a ser la etapa de investigación. Esto quiere decir diligencias preliminares y la etapa de formalización de investigación preparatoria. Etapa inicial, diligencias preliminares, actos urgentes, inaplazables, sobre todo, ¿para qué? Para establecer si este hecho constituye delito o no, para establecer la autoría o participación de una determinada persona. La etapa de formalización de investigación preparatoria es una etapa para construir el tema fáctico, es para establecer si esta determinada persona tiene o no suficientes elementos de convicción que lo vinculan para formular una acusación, un sobreseimiento, un requerimiento mixto. La etapa idónea para hacer actos de investigación no viene a ser la etapa inicial de diligencias preliminares o la etapa, subetapa en el nuevo modelo procesal penal. Desde mi opinión personal, la etapa inicial solamente es para realizar actos urgentes, datos concretos. El hecho constituye delito, se ha identificado al autor y existe uno o dos elementos de convicción suficiente para pasar a la siguiente etapa. En la etapa preparatoria sí podemos hacer actos de investigación con mayor amplitud porque es una etapa para recabar elementos de convicción, una etapa para construir el tema fáctico y una etapa para establecer con qué medios de prueba formulamos acusación en la tercera etapa del proceso penal. Sobre el tema de la prueba, entonces aquí, en etapa de diligencia preliminar y la preparatoria, no hablamos. Ahí hablamos de elementos de convicción, hablamos de datos, indicios, y estos datos, indicios que vamos a recabar durante la etapa inicial tienen que cumplirse con ciertos requisitos. Estos requisitos que debe cumplir estos datos, indicios que vamos a recabar, primero, deben ser obtenidos legalmente, es decir, bajo un principio de legalidad. Segundo, deben ser útiles. Tercero, pertinentes, conducentes con el hecho materia de investigación. Esto quiere decir lo siguiente: cuando el fiscal plantee una tesis de investigación, es decir, disponga actos de investigación,
tendrá que tener en cuenta que este dato, indicio que va a recabar, tiene que estar vinculado al hecho materia de investigación. Del mismo modo, si la defensa quiere solicitar que se realice un determinado acto de investigación, tendrá que cumplir este requisito de legalidad, utilidad, pertinencia y conducencia con el hecho materia de investigación, teniendo en cuenta que un acto ilícito en cualquier momento puede ser cuestionado a través del juez de investigación preparatoria. En este caso en concreto, a través de una tutela de derechos. El tema de la ilicitud de la obtención de elementos de convicción, datos, indicios, o de medios de prueba, o incluso de prueba a nivel de juicio oral, no tiene una sola etapa para su cuestionamiento. Esta puede ser cuestionada en etapa inicial, esta puede ser cuestionada en etapa preparatoria, esta puede ser cuestionada en etapa intermedia, e incluso a nivel de juicio oral. Por eso la regla en este nuevo modelo procesal penal es que todo lo que obtenga Ministerio Público debe estar dentro del marco legal, principio de legalidad. Muy bien. Ahora bien, entonces el Ministerio Público en este nuevo modelo procesal penal puede realizar dos tipos de actos de investigación en concreto, desde mi opinión personal, para obtener estos elementos de convicción. Vuelvo a mencionar, el elemento de convicción está integrado por datos, indicios, hallazgos que no tienen esta naturaleza de prueba, porque no existe el contradictorio, pero que sirven sobre todo para realizar actos de investigación, sirven para vincular a una determinada persona en el evento criminal. Dentro de este grupo de actos de investigación, como he mencionado, por ejemplo, puede haber varios, ¿no? Como por ejemplo la toma de testimonios, que se recabe documentos, que se ordene realizar pericias, entre otros. Ahora bien, estos actos de investigación tienen una base legal, no solamente es porque se me ocurre mencionarlo. Y ustedes pueden observar, sobre todo sobre el tema de la base legal de los actos de investigación del Ministerio Público en estas normas. Por ejemplo, artículo 171.5, declaración del agraviado. Yo les pregunto, ¿la declaración del imputado qué viene a hacer? ¿Qué viene a hacer la declaración del imputado en etapa de investigación? A ver, ¿alguien? ¿Qué viene a ser la declaración del imputado en etapa de investigación? ¿Es prueba la declaración del imputado? Medio de defensa, doctor. Ya, a ver, ¿todos están de acuerdo? A ver, ¿todos están de acuerdo? Declaración del ¿qué viene a ser declaración del imputado en etapa de investigación? ¿Es prueba? Un elemento de convicción, doctor. Ya, muy bien. A ver, ¿alguien más? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué viene a ser la declaración del imputado? ¿Por qué tanto nos interesa la declaración del imputado a nivel de investigación? A ver. ¿Qué viene a ser la declaración del imputado a nivel en la etapa de investigación? Viene a ser simplemente un dato. Doctor. Sí, adelante. Indicios, doctor. Indicios, doctor. Buenas noches. Ya, ¿la declaración del imputado puede ser un indicio? A ver. Es ejercicio de un derecho de defensa. ¿Por qué, estimados amigos? A ver, les explico. La persona a quien nosotros imputamos un delito, un hecho de trascendencia jurídico-penal, no tiene la obligación de probar su culpabilidad. Esta persona debe ser considerado como inocente hasta el momento del fallo a nivel de juicio oral. Bajo esta lógica, esta persona tiene hasta 4 opciones desde mi opinión personal. Primero, tiene el derecho a guardar silencio. Segundo, tiene el derecho a mentir. Tercero, tiene el derecho a decir la verdad. Cuarto, puede también declarar bajo los alcances de una figura que se denomina confesión sincera, siempre y cuando no esté bajo el supuesto de flagrancia delictiva. Entonces, no es medio de prueba. En otras palabras, con su declaración no se puede generar condena. ¿Correcto? Entonces, bajo esta lógica, lo que nos da como mensaje es lo siguiente. Yo como fiscal no pierdo tiempo en estar poniendo que rinda testimonio el imputado. Olvídese, estás perdiendo tiempo, cuando en realidad tus actos de investigación tienen que estar enfocados a otro nivel, a lo que estamos mencionando. Otros elementos de convicción que acrediten o que vinculen o que demuestren el tema fáctico. ¿Quién es nuestro punto de quiebre? ¿Quién es nuestro
nuestro estrella en la etapa de investigación. ¿A quién tenemos que recurrir como primer punto? Tenemos que recurrir al testigo. La fiscalía no debe perder en tomar declaración del imputado. Primero, antes de tomar declaración del imputado, cite al testigo. Obtenga otros elementos de convicción, como por ejemplo documentos. A ver, por favor, hay un audio. Muy bien. Obtenga otros elementos de convicción, como por ejemplo documentos, como por ejemplo resultados de informe pericial, entre otros. Una vez que tenga estos elementos de convicción, recién le llama al señor. Muy bien, señor, ¿usted quiere declarar o quiere guardar silencio? ¿Qué quiere hacer sobre este caso? Pero eso sí, con la siguiente precisión. El fiscal tiene que mencionar lo siguiente. La declaración consta de dos partes. La primera parte, generales de ley. Esa parte tienes que hablar. Tú no puedes decir guardo silencio. La segunda parte, interrogatorio sobre los hechos, ahí tienes todas estas 4 alternativas respecto a lo mencionado. ¿Por qué es importante también mencionar esto? Porque muchos fiscales dicen, ¿va a guardar silencio? En la primera pregunta guardó silencio y no has obtenido nada. ¿Y por qué no has obtenido nada? Porque también en algunos delitos es necesario establecer pena de multa. ¿Correcto? Es necesario establecer, por ejemplo, la inhabilitación. ¿De dónde voy a sacar esos datos? ¿De dónde saco yo, por ejemplo, para establecer pena de multa como fiscal? ¿De dónde saco ese dato? ¿Alguien me puede decir? A ver, ¿de dónde saco el dato para establecer pena de multa? Del testimonio del imputado. Yo le voy a decir, señor, ¿cuántos son sus ingresos? ¿Cuántos son sus ingresos, señor? Antes de que yo vaya y busque, antes de que yo oficie a SUNAR, SUNAT y todas las instituciones, dígame, voluntariamente, ¿cuántos son sus ingresos promedio? ¿Correcto? Ese dato no me puede decir, señor fiscal, voy a guardar silencio. Muy bien, si guarda silencio, tomaré en cuenta, para más adelante tal vez pida una prisión preventiva. No está colaborando con la acción de la búsqueda de información. ¿Y por qué es importante esto? Cuando el imputado no dé ese dato, el fiscal va a tener que recurrir ¿a qué? Al ingreso mínimo vital de aquel momento. ¿Correcto? Y con eso tendrá que establecer la cuantificación de pena de multa. Pero si eres un fiscal que conoce este tema, muy bien, vas a guardar silencio. Primera parte, generales de ley, a dónde trabajas, a qué actividad te dedicas, cuáles son tus ingresos económicos. Muy bien, eso no es materia de probanza. La segunda parte, respecto al hecho que yo te estoy imputando, sí, tú puedes decidir lo que tú desees. Puedes guardar silencio, puedes hablar, no sé. Pero esa precisión hay que mencionar sobre todo a los colegas cuando toman declaración a imputados. Muy bien. Ahora bien, pero aquí, antes de que me olvide, ¿cómo se realiza el interrogatorio al imputado a nivel de juicio oral? Primero, antes de eso, la primera pregunta sería, si esta persona declara, si esta persona investigada dice, doctor, yo voy a declarar, ¿qué tipo de preguntas debe efectuar el fiscal? ¿Qué tipo de preguntas debe efectuar el abogado defensor en etapa de investigación? A ver, ¿qué dicen ustedes? Son preguntas abiertas al investigado, ¿correcto? Recuerden, 170.6 no menciona excepción, menciona regla. ¿Correcto? Esto quiere decir entonces que la técnica de interrogatorio no solamente es para la etapa de juicio oral. La técnica de interrogatorio también se aplica en etapa previa, etapa de investigación, y del mismo modo puedes aplicar el tema de las objeciones. Muy bien. Segundo, ¿qué tipo de preguntas se realiza a nivel de juicio oral al imputado? En este caso al acusado. A ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tipo de preguntas le hacemos al imputado? A ver, ¿qué dicen? A ver, ¿alguien? ¿Alguien que nos dé micrófono abierto? Si la persona, el acusado dice, voy a declarar a nivel de juicio oral, ¿qué tipo de preguntas usted haría como abogado defensor?
A ver. ¿Sugestivas? Preguntas sugestivas le hacemos. Si le dice, a ver, señor Juan Pérez, ¿usted va a declarar? Sí, señor, yo voy a declarar, dice ante el juez. Y usted es el abogado. ¿Qué tipo de preguntas va a realizar a su patrocinado? A ver, ¿qué dice Sarita? Sarita dice sugestivas. Henry Raimundo dice sugestivas. Milber dice cerradas. Abiertas, dice José. Acá hay un tema. Hay dos opiniones. Eso tiene que quedar zanjado, estimados amigos, porque a nivel de juicio oral ya no le vas a llamar a tu amigo, a tu profesora Henry, no, doctor, ¿cómo voy a preguntar? No, eso ya no puedes hacer. Aquí en la clase, en estas clases teórico-prácticas, podemos cometer errores y podemos corregirnos, porque todos estamos para corregirnos. A nivel de juicio oral, interrogatorio de imputado, o en este momento ya acusado, son preguntas abiertas. Yo les doy la base legal. ¿Dónde está? A ver, por favor, alguien que dé lectura. 376.c, inciso 2.c. ¿Qué dice? ¿Alguien puede dar lectura? ¿Alguien puede dar lectura, por favor, artículo 376, inciso 2, literal C? Y la D, C y D. Acá les pongo, ya en el mensaje en el chat. 376, numeral 2, incisos C y D, del nuevo Código Procesal Penal. A ver, quiero escuchar. ¿Alguien puede dar lectura? A ver, ¿algún voluntario? Richard, buenas noches. Dele, por favor, micrófono. Buenas noches, doctor. Adelante, Richard. ¿Puede, por favor, dar lectura al 376, inciso 2, literal CD? Artículo 376. Declaración del acusado. Inciso 2. C. El interrogatorio está sujeto a que las preguntas que se formulen sean directas, claras, pertinentes y útiles. Ya. ¿Y el siguiente, la D? D. No son admisibles preguntas repetidas sobre aquello que el acusado ya hubiese declarado, salvo la evidente necesidad de una respuesta aclaratoria. Tampoco están permitidas preguntas capciosas, impertinentes y las que contengan respuestas sugeridas. Muy bien. Entonces, ¿qué mensaje nos da esta norma? A ver, ¿qué dice Carmen? Carmen, buenas noches. Doctora Carmen. Estimados amigos, como han escuchado, han oído, el examen del acusado a nivel de juicio oral es con preguntas abiertas. Es decir, dónde, cuándo, cómo, por qué, expliquen, entre otros. Usted no, como abogado, no va a decir, a ver, señor imputado, ¿es cierto que usted no estaba en el lugar de los hechos? Objeción, pregunta sugestiva. Y aquí hay un tema, desde mi opinión personal, que debe variar. ¿Por qué será el legislador peruano, estos famosos padres de la patria, colocaron de que el imputado declare como si fuera medio de prueba, cuando en realidad no es medio de prueba? ¿Para quién es las preguntas abiertas? Para un medio de prueba, órgano de prueba personal, en este caso que dé una información. Yo digo, lo correcto desde mi opinión personal, en esta norma del 376 hubiese sido lo siguiente. Que el abogado del imputado haga preguntas abiertas y el fiscal realice preguntas de contraexamen. Y de ese modo tal vez podría decirse, hubo pues un contradictorio sobre el testimonio del imputado, pero vuelvo a mencionar, el testimonio del acusado no sirve para condena. En lo mucho puede servir ¿para qué? Para establecer sus condiciones personales. Muy bien. Ahora bien, Sandra dice lo siguiente, antes de que podamos pasar con la siguiente lámina. Doctor, si el imputado guardó silencio durante la etapa de investigación y luego solicita declarar, ¿procede? Claro que sí. El imputado puede guardar silencio en etapa de investigación y a nivel de juicio oral puede decir, voy a declarar. Vuelvo a mencionar,
Su testimonio no sirve para generar condena. Muy bien, lo que tenemos que buscar como fiscalía es al testigo, al perito, al documento, al objeto material. Con esa generamos condena, con eso generamos prueba. Muy bien, también en esta etapa de investigación, diligencias preliminares y sobre todo la etapa de preparatoria, Fiscalía puede disponer, pues, diversos actos de investigación, como incautación de documentos, de bienes, registro domiciliario, reconocimiento personal, constatación policial, fiscal, entre otros. Todo esto viene a ser, ¿qué? Elementos de convicción, que en un determinado momento el fiscal tendrá que evaluar para presentarlo como medio de prueba. En este caso, órgano de prueba personal, testigo perito, medio de prueba documental, incluido que pueden ser audios, videos o documentos, o objeto material. Imagínate que hay un cuchillo, un arma de fuego, entre otros, objeto material. Pero también en esta etapa de investigación, Fiscalía puede realizar otros actos de investigación, como por ejemplo obtención de pruebas en el extranjero, análisis de información bancaria, tributaria, por ejemplo en lavado de activos, en corrupción de funcionarios, entre otros. Esto que se obtiene durante la etapa de investigación, diligencia preliminar y la preparatoria, sirve para establecer, primero, como elemento de convicción. 2, sirve para actos procesales específicos de la etapa en la que nos encontramos. Tercero, esta puede servir también para pedir medidas coercitivas de carácter personal o real. Puede servir para solicitar un embargo, puede servir para pedir una prisión preventiva u otro tipo de medidas de carácter personal o real. Muy bien, entonces, esta búsqueda y obtención de elementos de convicción en nuestro ordenamiento procesal penal peruano solo puede realizar Ministerio Público, no puede realizar otro sujeto procesal. Y esta justamente tiene una base legal. A partir del 321 al 343 está referido sobre todo a actos de investigación. Entonces, los actos de investigación se realizan durante la etapa inicial, diligencias preliminares y la preparatoria. Voy a dejar de compartir, han marcado la lámina. A ver. A ver. Muy bien, continuamos. Entonces, los actos de investigación se realizan durante la etapa de investigación. Y la etapa de investigación viene a ser solamente diligencias preliminares y la preparatoria, que varía de acuerdo al tipo de proceso. Procesos simples, procesos complejos o procesos de criminalidad organizada. Pero los actos de prueba vienen a ser actos que se realizan a nivel de juicio oral. Y estos actos que se realizan a nivel de juicio oral deben darse bajo estos principios de legalidad, oralidad, inmediación, contradicción e igualdad. Ahí, cuando se produzca esta actuación probatoria, recién estos medios de prueba se convertirán en prueba. Por eso los actos de prueba son actos eficaces sobre todo enfocados a acreditar proposiciones fácticas. La prueba no está enfocado a acreditar la versión del fiscal. La prueba está enfocada a suministrar como sustento para la decisión del juzgador en un determinado momento. ¿Correcto? Entonces, para que exista condena, tiene que existir suficientes medios de prueba convertidos en prueba a nivel de juicio oral. ¿Y en qué momento del proceso penal se convierte esto en prueba? En el proceso penal vamos a tener a nivel de juicio oral estas subetapas. Cuando hablamos de juicio oral no es una etapa, sino esta etapa más trascendental para establecer sobre todo la situación jurídica de una persona como culpable o inocente. No existe otra, pero también que puede existir sentencia absolutoria con reparación civil. A ver, con esta precisión. En este nuevo modelo procesal penal puede ser que te absuelva de la responsabilidad penal, pero te puedan establecer una reparación civil. O puede haber una sentencia condenatoria con reparación civil. Y sobre este punto, de que puede existir una sentencia con reparación civil, existe una norma que establece o ampara ello. A ver, por favor, ¿alguien puede dar lectura al artículo
12.3, a ver si no me equivoco. A ver. 12.3, ¿alguien puede dar lectura? A ver, por favor, ¿alguien puede dar lectura al 12.3 del nuevo modelo procesal penal para que puedan ustedes mismos verlo? Artículo 12.3, 12.3 del nuevo modelo procesal penal. Carmen, buenas noches. ¿Puedes dar lectura, por favor? Sí, doctor, voy a leer un ratito. 12.3. Artículo 12.3. La sentencia absolutoria o el auto de sobrecimiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida cuando proceda. Muy bien, gracias, Carmen. Esto quiere decir, por favor, que no se sorprendan, cuando ustedes son abogados litigantes, no se sorprendan de que a nivel de juicio oral absolvió a mi patrocinado, pero estableció una reparación civil. También esto se puede dar en etapa previa. ¿Dónde? En la etapa intermedia. El juez de investigación preparatoria puede sobreseer el caso y establecer reparación civil, ¿correcto? Entonces, en este nuevo modelo procesal penal tenemos que conocer también este tipo de figuras. A ver, Carmen, ¿hay alguna duda? A ver, muy bien. Entonces, estamos mencionando que los actos de prueba se realizan a nivel de juicio oral, que viene a ser en la tercera etapa del proceso penal. Para que exista juicio oral, ¿qué es determinante? ¿Qué debe existir? ¿Qué debe existir para que exista juicio oral? A ver, ¿alguien? Debe existir una acusación fiscal. Si no existe acusación fiscal, no existe juicio oral, ¿correcto? Y el juicio oral se subdivide, como hemos mencionado, en varias subetapas. Pero la etapa más importante en el juicio oral viene a ser la actuación probatoria. Y la actuación probatoria se inicia en el nivel de juicio oral con el debate de los órganos de prueba. En este caso en concreto, los órganos de prueba tendrán que ser testigo y perito. Testigo, en este caso presentado por la fiscalía o por la defensa. Y órgano de prueba pericial. Perito, un experto que va a ir al juicio oral para que explique su informe pericial. Y en este caso en concreto, ¿cómo yo presento como fiscal o como abogado defensor para que vaya mi testigo perito? Esto debo hacerlo en la etapa intermedia. Yo presento el órgano de prueba, yo no presento su testimonio del testigo. Yo no presento el informe pericial, yo presento a la persona, al perito, para que concurra a nivel de juicio oral, para que se someta al debate probatorio. Segundo, el informe pericial, contable, médico legal, psicológico, entre otros, en etapa de investigación, diligencia preliminar o la preparatoria, incluido en la etapa intermedia, no es prueba. Si ese perito no concurre a juicio oral y no ratifica, no se somete al interrogatorio y al contraexamen, ese informe pericial no se convierte en prueba. Para que se convierta en prueba, tiene que someterse al examen y el contraexamen en la actuación probatoria netamente del juicio oral. Muy bien, entonces, aquí en este nuevo modelo procesal penal, como hemos mencionado, lo determinante es el fáctico. Y justamente la norma, el artículo 156, menciona lo siguiente. Objeto de la prueba, entre otros, va a ser el hecho fáctico. Y luego, la imputación, la punibilidad, la determinación de la pena, la responsabilidad civil. Si no se aprueba el primer filtro, que viene a ser el hecho fáctico, menos se podrá probar los demás o las demás formas de responsabilidad, ¿no? En este caso en concreto. ¿Qué no es objeto de prueba? No va a ser objeto de prueba sobre todo los hechos notorios o las máximas de la experiencia. Los temas que no van a ser materia de objeto en la etapa del juicio oral, sobre todo son hechos notorios o aquellos que no son producto de un debate objetivo. Cuando hablamos de máxima de experiencia, en resumen, nos estamos refiriendo a aspectos subjetivos de una determinada persona. De la máxima de la experiencia, opinión personal, no comparto. Porque cada uno puede tener una máxima de experiencia distinta. No necesariamente tiene que
coincidir mi máxima de experiencia con tu máxima de experiencia. Si queremos tomar como máxima de experiencia algo, algún hecho, un suceso, esta tendrá que ser una máxima experiencia generalizada, una máxima experiencia de mayor acogida por una gran cantidad de comunidad jurídica, ¿correcto? En ese caso en concreto. Muy bien, entonces, aquí en el nuevo modelo procesal penal, para poder probar entonces cualquier delito, cualquier imputación, corrupción, delitos comunes, hurto, robo, homicidio, violación, lavado de activos, cualquier delito, lo trascendental es que se cuente con medios de prueba en la etapa intermedia. Pero para poder tener medios de prueba en la etapa intermedia, como hemos visto, primero tenemos que centrar nuestra actividad en la etapa inicial, que viene a ser diligencias preliminares y la preparatoria. Si la Fiscalía no ha enfocado bien sus actos de investigación a obtener elementos de convicción en diligencia preliminar y la preparatoria, olvídese el resultado, porque el resultado será nefasto. Podrá archivarse el caso en etapa de investigación, podrá archivarse el caso en etapa intermedia, y en juicio oral, ¿qué va a existir? Va a existir duda o insuficiencia probatoria. La defensa en este nuevo modelo procesal penal tiene una lógica distinta de litigar. En este nuevo modelo procesal penal, el abogado litigante necesita generar duda o insuficiencia probatoria desde el acto inicial que asume la defensa. Si yo asumo diligencias preliminares con la preparatoria, mi enfoque tiene que estar mi trabajo tiene que estar enfocado en generar duda o insuficiencia probatoria en cualquier etapa del proceso penal. Debo estar pensando de cierto modo cómo yo puedo, en este caso en concreto, obtener un resultado favorable, siempre y cuando pues te hayas entrevistado con tu cliente y te haya manifestado honestamente cómo ha ocurrido el delito. Si el cliente miente, el abogado no va a poder realizar una buena defensa. Muy bien, entonces, en este nuevo modelo procesal penal vamos a encontrar diversos medios de prueba. Estos medios de prueba, cuando se sometan al contradictorio, a nivel de juicio oral se convertirán en prueba y esta dará sustento a la sentencia. En este nuevo modelo procesal penal tenemos diversos medios de prueba, pero lo más trascendental es que va a ser común a todos los delitos, sobre todo, va a ser el tema de la confesión, el testimonio, la pericia, entre otros. Pero aquí cuando hablamos de la confesión, nos estamos refiriendo de cierto modo al testimonio que brinda el imputado, pero bajo un alcance de autoinculpación, es decir, renuncia a un principio. Y yo les pregunto, ¿a qué principio renuncia el imputado que quiere declarar bajo los alcances de la confesión sincera? A ver, ¿alguien? ¿A qué principio renuncia esta persona? Va a renunciar al principio de... ¿Alguien? Presunción de inocencia y de contradicción, ¿correcto? Presunción de inocencia y contradicción. Solo en ese supuesto, cuando esta persona diga, mira, señor fiscal, yo voy a hablar cómo es esto. Con presencia de abogado defensor, sin que exista coacción, y siempre y cuando que Fiscalía todavía no ha descubierto ese dato, ¿eh? Porque si la Fiscalía ya descubrió, la policía ya descubrió, el fiscal puede decir, yo no necesito tu testimonio, porque yo me anticipé a tu información. Yo necesito que en mérito a tu declaración, a tu testimonio, pueda yo encontrar esa información que me falta para cerrar el círculo de investigación. En este caso en concreto, la confesión como medio de prueba se dará siempre y cuando, primero, no estemos bajo el supuesto de flagrancia delictiva, ¿correcto? Si estamos en flagrancia delictiva, no procede el caso en concreto de la confesión. ¿Correcto? En este caso no procede. Entonces, para que se dé la confesión sincera, primero lo que tiene que ocurrir es que esta persona sea una persona investigada. Segundo, esta persona debe declarar con presencia de abogado defensor de forma libre sobre el hecho en materia de investigación. Tercer punto, esta persona debe brindar una información circunstanciada de cómo ha ocurrido el hecho y aunado a eso debe decirme dónde está la información que falta para reconstruir el tema fáctico. Por ejemplo, me dice, ha asesinado a una determinada persona y no encontramos el cuerpo, pues. Y esta persona dice, doctor, yo voy a declarar bajo confesión sincera, entonces yo te voy a decir dónde está el cuerpo. Me dice en su declaración, ¿dónde está el cuerpo? Yo como fiscal hago ese acto de investigación y encuentro ese cuerpo, entonces le puedo dar un beneficio de reducción de la pena en 1/3
por debajo. Muy bien, entonces, con esa precisión. El otro medio de prueba, que viene a ser el testimonio. Desde mi punto de vista personal, lo más trascendental en este nuevo modelo procesal penal viene a ser esta. Tanto para la fiscalía como para la defensa. ¿Y la recomendación cuál es? Fiscal, primero, enfoca todo tu esfuerzo en obtener la información del testigo. Esa viene a ser la clave. Es decir, en mérito a la información que brinde el testigo, podrás recabar otros elementos de convicción que servirán para acreditar el tema fáctico, para reconstruir el evento criminal. Por otro lado, para la defensa es trascendental. ¿Por qué? Porque en mérito a este testimonio donde tú vas a participar, puede ser que la investigación avance o la investigación se estanque en ese determinado momento. ¿Cuál es la recomendación para la defensa? Que a toda declaración de testigo concurra. ¿Por qué? Cuando usted no concurre, el fiscal, el agente policial sobre todo, va a tratar de introducir información que le va a favorecer a la tesis de la fiscal. Tal vez la testigo no dijo eso, pero el policía lo transcribió de ese modo. Tal vez el fiscal fue el que tomó la declaración, dijo, no señora, así no va a ser, así va a ser, plasmó en el acta. Pero cuando concurras a un testimonio a nivel fiscal o policial y tengas presente esta norma que he mencionado esta noche, el 170.6, vas a tener la oportunidad de controlar que la información ingrese correctamente, sin preguntas sugestivas, sin preguntas capciosas, sin preguntas compuestas, entre otros, teniendo en cuenta que durante esa etapa la información debe ingresar para reconstruir el tema fáctico. Por otro lado, vamos a tener también otro medio de prueba trascendental en este caso referido a la pericia. La pericia viene a ser el resultado que realizan los expertos sobre un determinado hecho, con la finalidad de dar alcances, esclarecimientos al juzgador. La pericia por sí solo no es prueba. El documento por sí solo, el informe pericial, médico legal, psicológico, contable, entre otros, no es sustento directo para generar condena. Es decir, los resultados del informe pericial no lo vinculan directamente al juzgador para establecer un fallo. Para que se convierta en medio de prueba pericial y ésta sirva como sustento aunado a los demás medios de prueba convertidos en juicio oral en prueba, tendrá que concurrir el perito. Ahí radica la importancia de que la defensa pueda interrogar, contraexaminar al perito sobre las condiciones personales, sobre el contenido del informe pericial, sobre el procedimiento del informe pericial, sobre las técnicas, los métodos, entre otros. Entonces, en este nuevo modelo procesal penal, lo más importante para Fiscalía es obtener estos tres desde mi punto de vista: testimonio, pericia y medio de prueba documental. Existen otro tipo de medios de prueba que tampoco voy a desarrollar el día de hoy. Sobre la base legal de la prueba, en nuestro ordenamiento procesal penal peruano tenemos varias normatividades. Sobre esto de que con qué se prueba en el nuevo modelo procesal penal, vamos a encontrar en el artículo 157 justamente esa precisión. Los medios de prueba tienen como finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes y producir certeza en el juzgador respecto a los puntos controvertidos. Concurrimos a nivel de juicio oral porque existe punto controvertido. Por un lado, Fiscalía dice, de este modo se ha cometido el evento criminal, y la defensa dice, no, no se ha cometido de ese modo, o bien mi patrocinado no es el autor de ese evento criminal. Porque si existiese consenso, existe la llamada figura de convenciones probatorias que se puede efectuar a nivel de la etapa intermedia, así como a nivel de juicio oral. Por tanto, si existen convenciones probatorias, no existe necesidad del debate sobre ese punto. Muy bien. Lo ideal en este nuevo modelo procesal penal sería ello, que podamos nosotros en la gran cantidad de casos que litigamos, realizar convenciones probatorias y solamente sobre puntos específicos donde no exista consenso entre las partes, investigado y Fiscalía, se recurra a nivel de juicio oral al debate probatorio. Y de ese modo, el debate probatorio sería en menos audiencias y a punto específico de lo que queremos establecer. Vuelvo a mencionar, el punto de quiebre es el punto fáctico, no el tema jurídico. Lo que no puede alterarse en el proceso penal es la acusación fiscal, el tema fáctico. La acusación, la adecuación del hecho al tipo penal, la calificación jurídica puede ser variada. Puede ser variada por el fiscal, puede ser variada por el juez.
y esto no afecta el derecho de contradicción. El juzgador puede establecer al final que este hecho que Fiscalía imputó como robo agravado no es robo agravado, es hurto agravado, y es válido esa subsunción que puede hacer. Pero lo que no puede hacer el juzgador es variar el tema fáctico, establecer hechos que no ha sido materia de investigación, establecer hechos que no ha sido materia de acusación fiscal. Entonces, la base legal de la prueba penal vamos a encontrar primero en el artículo 9 del título preliminar, precisando pues que las normas del título preliminar son normas de rango constitucional, incluso son normas que acogen normas de convencionalidad. Otro, tenemos el artículo 139.3 de la Constitución Política, en este caso en concreto referido al debido proceso. Y en cuanto a su regulación, vamos a encontrar a partir del 155 diversa normatividad referido al tema de la prueba, ¿correcto? Entonces, en el tema peruano existe una base legal bien específica sobre el tema de la prueba. Y este principio es determinante en el tema de la prueba, que viene a ser el principio de legitimidad de la obtención de la prueba, que tiene que ver sobre todo con el tema de legalidad, ¿no? Tiene que tener en cuenta la observancia, en este caso, de este principio de legalidad en la obtención de los diversos elementos de convicción en un primer momento y luego ofrecidos como medios de prueba, puesto que su actuación, si esta ha sido con violación de derechos fundamentales, será considerada como prueba ilícita. Y si es prueba ilícita, esta tendrá que ser excluida en cualquier etapa del proceso penal. No solamente en diligencias preliminares, sino también a nivel, incluso a nivel de juicio oral. Ningún juzgador de nuestro país tiene la obligación de acoger para establecer una sentencia una prueba ilícita. Muy bien. Ahora bien, entonces, con esta parte que estamos mencionando, finalmente indicaremos sobre este tema de la prueba para pasar luego al tema de los medios impugnatorios lo siguiente. En nuestro ordenamiento procesal penal peruano, el que tiene la carga de probar, es decir, tiene la obligación de probar un hecho fáctico de relevancia jurídico-penal, es Ministerio Público. Regla general. Casi en todos los delitos. Pero existen ciertas excepciones en cierto tipo de procesos donde la carga de la prueba se revierte, como por ejemplo en temas de lavado de activos, como por ejemplo en un delito contra la administración pública, enriquecimiento ilícito, donde la obligación de probar esta acción, sobre todo, es del funcionario o de esta persona investigada. Pero en la gran mayoría de tipos penales, la carga de la prueba está en Ministerio Público. Es decir, Fiscalía, una vez que reconstruye, debe acreditar con diversos medios de prueba esa imputación. A ver, Roxana, buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? A ver, por favor, denle micrófono a Roxana. A ver, Roxana, buenas noches. Alzó la mano Roxana. A ver, ¿qué dice? Al final vamos a absolver las dudas, ¿ya? Muy bien, aquí hay varias preguntas. Sigan dejando sus preguntas en la caja de comentarios. Roxana, buenas noches. ¿Alguna duda? Ya, continuamos. Entonces, en nuestro ordenamiento jurídico penal peruano, la obligación de probar el hecho fáctico es de la Fiscalía. La defensa, el investigado, no tiene la obligación de probar, ¿correcto? Esta persona se mantiene bajo este principio de inocencia hasta el momento del fallo. Finalmente, en el tema de la prueba, indicamos lo siguiente, que la prueba tiene un ciclo, como ustedes pueden observar. En un primer momento, la prueba se recolecta. En este caso no se denomina prueba, se denomina elementos de convicción. Y ello se realiza durante la etapa de investigación. Luego, en un segundo momento, estos elementos de convicción son ofrecidos como medios de prueba. No se ofrecen como elementos de convicción, se ofrecen como medios de prueba en la etapa intermedia por parte de los sujetos procesales, en este caso en concreto, Ministerio Público, Defensa, Actor Civil, entre otros. Pero no basta el ofrecimiento de los medios de prueba en la etapa intermedia. Estas deben tener este requisito de legalidad, utilidad, conducencia y pertinencia. Asimismo, una vez que se ofrecen, estas deben ser debatidas en la etapa intermedia en este filtro de lo que se denomina admisión de medios de prueba. Creo que desde mi opinión personal, el gran
problema por el que estamos pasando en el país a nivel nacional es que la etapa intermedia ha perdido su finalidad. Es decir, muchos casos que no deben llegar al juicio oral están en juicio oral. Ello por un problema que se ha generado sobre todo de que los jueces de investigación preparatoria no vienen realizando un filtro correcto de la etapa intermedia. Lamentablemente, creo que en nuestro país en los próximos años vamos a estar en el mismo problema de antes, la sobrecarga a nivel de juicio oral por problemas de que todos los casos están pasando a nivel de juicio oral, cuando la etapa intermedia debe ser el filtro para establecer qué casos pasan y qué casos no pasan a nivel de juicio oral. En el tema de la prueba, entonces, esta se da a nivel de juicio oral, esta se da con el debate probatorio, esta se da con el examen y el contraexamen de los diversos órganos de prueba, personal, que pueden ser testigos, peritos, y se va a convertir en prueba cuando ocurra ello, cuando existe el contraexamen o contrainterrogatorio. Antes no existe, antes no se da lo que se denomina prueba. Y la prueba será lo que se actúa en juicio oral, no lo que se ha actuado antes. No va a ser el testimonio que ha vertido en preliminar o preparatoria, será su testimonio que ha vertido en ese acto del juicio oral ante el juzgador. Ahí se convierte su testimonio en prueba. Y su testimonio tendrá que estar enfocado a acreditar alguna proposición fáctica de las partes, es decir, del Ministerio Público o de la defensa. Una vez que se da esta actuación probatoria a nivel de juicio oral, esta pasa por otra etapa que viene a ser de valoración. Esta valoración viene a ser una operación mental, intelectual que va a efectuar el juzgador para establecer un fallo. En un primer momento tendrá que evaluar el juzgador en forma individual estos medios de prueba convertidos en prueba y luego en forma conjunta para establecer un determinado fallo. El sustento de una sentencia viene a ser la prueba actuada en juicio oral y debe tener en el tema correlativo, en este caso en concreto, debe ser la correlación de la acusación, la sentencia absolutoria o condenatoria. Esta valoración que realiza el juzgador tendrá que ceñirse bajo ciertas reglas que establece el ordenamiento procesal penal peruano. ¿Correcto? Y de ese modo, entonces, para establecer una condena o sentencia absolutoria de una determinada persona, será necesario que exista suficientes pruebas actuadas a nivel de juicio oral. Y el mensaje final sobre este punto, la defensa tendrá que enfocar toda su actuación, todo su esfuerzo a generar duda o insuficiencia probatoria. Y Ministerio Público, aprobar más allá de toda duda razonable. Muy bien, con esto doy por finalizada esta parte referido al tema de la prueba y pasamos a la segunda etapa. ¿O existe alguna pregunta hasta aquí? A ver. A ver, vamos. A ver, vamos a desarrollar unos 20 minutos medios impugnatorios y entramos a la ronda de preguntas. ¿Les parece? Muy bien. Entonces pasamos con la segunda, con el segundo tema. Dejen sus preguntas para poder absolverlo en la segunda parte, ¿correcto? A ver, vamos con medios impugnatorios. Muy bien. Entonces, el segundo tema está referido a medios impugnatorios. Esto es importantísimo. A ver. Por favor, me confirman si se observa. Sí, doctor. Muy bien. El segundo tema que nos convoca viene a ser medios impugnatorios. Y los medios impugnatorios vamos a clasificarlo del siguiente modo. Cuando nosotros hablamos de medios impugnatorios tenemos que hacer referencia sobre todo a lo siguiente. En este caso en concreto, constituyen mecanismos procesales que permiten a los sujetos procesales legitimados peticionar ante el juez que un superior examine un acto procesal. En este caso en concreto, bajo este principio de doble instancia. Es decir, existe un determinado fallo que puede ser sobre todo contradictorio a mis intereses personales o de mi defensa. Yo como abogado, yo como sujeto procesal tengo este derecho a la doble instancia, en mérito al cual un superior distinto al que ha expedido la resolución pueda evaluar esa resolución, ese auto. En cuanto a los medios impugnatorios, entonces vamos a encontrar lo siguiente.
Primero, en los medios impugnatorios vamos a encontrar que estas tienen como finalidad sobre todo que un superior revise el auto o resolución expedida en primera instancia. Segundo, bajo este principio de la falibilidad humana, vamos a mencionar o vamos a cuestionar de que esa resolución incurre en algo. Para poder impugnar un determinado caso, que puede ser un auto o resolución, tenemos que encontrar en un determinado caso si esta resolución incurre en un vicio o incurre en un error. Es decir, cuando nosotros hablamos de medio impugnatorio, lo que tenemos que buscar cuando vamos a cuestionar esta resolución es, ¿está incurso en un vicio o está incurso en un error? En este caso puede ser un error referido a problemas de subsunción, un error referido a valoración, un error referido al hecho, un error referido a derecho o error en la motivación. ¿A qué tipo de error está referido el auto o resolución materia de cuestionamiento? O estamos hablando ante un vicio, que en este caso un vicio por defecto procesal de trámite, algo que el juzgador no realizó en la etapa anterior, en este caso en concreto. Entonces, cuando cuestionamos a través de un medio impugnatorio, que puede ser reconsideración, apelación, casación o revisión, recordemos que siempre tenemos que tener en cuenta estos dos puntos, vicios o errores, en cuál de ellos nos encontramos. Para eso, tenemos que tener presente también ciertos principios, como por ejemplo el principio de legalidad, el principio de trascendencia, el principio dispositivo, de doble instancia, prohibición de reforma, empeor e inmediación. Sobre todo en materia penal, sobre todo en delitos violentos, vamos a tener en cuenta este principio de legalidad y de doble instancia, ¿no? Sobre todo de que un superior pueda revisar la resolución. Cuando impugnamos un determinado caso, debemos centrarnos sobre todo primero en identificar el vicio-error, segundo, tenemos que justificar por qué esta resolución incurre en este vicio-error y cuál es el resultado que conlleva esta. Lleva a una declaratoria de nulidad, lleva a una revocatoria. ¿A qué lleva este resultado negativo de esta resolución? Los efectos que puede tener los medios impugnatorios, sobre todo, pueden ser varios, ¿no? En este caso en concreto puede ser extensivo. Si una determinada persona está siendo procesada por varios, esta se puede extender a las personas que no han interpuesto el recurso. También puede ser suspensivo, por ejemplo, una determinada sentencia de primera instancia que no se ejecute hasta que el superior lo revise. También puede tener como efecto estos medios impugnatorios el efecto devolutivo en cuanto a la tramitación, en este caso en concreto, o puede ser con efecto diferido, permite postergar la resolución del recurso a su ejecución, ¿no? En cuanto a los medios impugnatorios, vamos a encontrar también lo siguiente. En este caso en concreto, de las clases de recursos, vamos a encontrar apelación, la más clásica, pero antes de la apelación vamos a encontrar lo que se denomina recurso de reposición. Esto sobre todo en audiencias interlocutorias, ¿no? En este caso en concreto, se plantean en la misma audiencia. Contra lo resuelto, contra esta resolución de reposición, no procede recurso de apelación. La apelación es otro recurso que tiene como finalidad sobre todo que un superior examine esa resolución o auto expedida en primera instancia. También vamos a tener otro recurso de queja. Esto no viene a ser recurso de queja a nivel fiscal, sino un recurso de queja cuando hemos interpuesto un medio impugnatorio a nivel de la sala penal y esta no ha sido admitida. Podemos a través de un recurso de queja interponer ante la Corte Suprema, en este caso en concreto. Y el trámite regular para que llegue un determinado caso a nivel de la Corte Suprema sería el recurso de casación. Sobre estos recursos habría que indicar sus plazos. Estos plazos son perentorios, es decir, se contabilizan en días hábiles y lo que tendríamos que mencionar en concreto es lo siguiente. Para el recurso de reposición, 2 días, siempre y cuando ésta sea notificada por escrito, pero si es notificada en audiencia, en el mismo acto tendrá que plantearlo el abogado defensor. Contra lo resuelto del recurso de reposición, no procede recurso de apelación. Otro recurso muy importantísimo, sobre todo, es el recurso de apelación contra autos y recursos de quejas, que viene a ser el plazo de 3 días, ¿no? Estamos en un determinado caso, auto interlocutorio, por ejemplo, prisión preventiva.
el plazo será de 3 días para interponer recurso de apelación. Si estamos en otro tipo de recursos de apelación contra sentencias, por ejemplo, condenatorias, el plazo será de 5 días hábiles. Y cuando estemos en casos, por ejemplo, de lo resuelto por la Sala Penal de Apelaciones, procede el recurso de casación. En este caso concreto, el plazo es de 10 días. Claro que los recursos de casación, en forma excepcional, van a llegar a la Corte Suprema, precisando que el máximo intérprete del derecho, no de la norma, del derecho, viene a ser la Corte Suprema. La Corte Suprema no realiza valoración, la Corte Suprema realiza interpretación de norma y establece criterios jurisprudenciales para que los órganos jurisdiccionales inferiores tengan una posición ecuánime, una posición unánime sobre un determinado criterio. Su finalidad de la Corte Suprema es establecer ello, que a través de jurisprudencia vinculante establezca criterios uniformes en demás órganos jurisdiccionales inferiores para que no exista divergencia en decisiones de juzgados o salas de primera y segunda instancia. La Corte Suprema no hace valoración. La valoración termina en la etapa 2, que viene a ser a nivel de sala penal. Y lo más importante en este nuevo modelo procesal penal es lograr una sentencia condenatoria o absolutoria en primera instancia. En ese momento es la etapa más trascendental. Si yo logro una sentencia absolutoria en primera instancia, como abogado defensor, téngalo por seguro que en sala no lo va a poder condenar. A lo mucho en sala podrá declararlo nulo y nuevamente un nuevo juicio oral. Pero si yo soy fiscal y logro una condena en primera instancia, téngalo por seguro que en sala existen hasta 3 opciones. Pueden condenarlo, pueden declarar nulo o pueden absolverlo, ¿correcto? Pero más que todo esta clase está enfocado a abogados defensores. Entonces, sobre todo los abogados defensores tienen que enfocarse a lograr sus objetivos en primera instancia. En ese primer partido, entreguen todo su esfuerzo para ganar el caso, con todos sus medios. Entonces, el primer recurso, que viene a ser el recurso de reposición, en este caso en concreto, se da sobre todo en audiencia, pero si es que se notifica por escrito, tienen 2 días para interponerlo. La finalidad del recurso de reposición es que el mismo juzgador reexamine su decisión en mérito a los argumentos expuestos por el impugnante. En este caso en concreto, este recurso sirve para pedir un reexamen del juzgador en audiencia o si ésta es notificada por escrito para que en el plazo de 2 días se presente y nuevamente el juzgador revise los motivos de su fallo. Ante lo resuelto por el juzgador al recurso de reposición, no procede medio impugnatorio. Las características del recurso de reposición, en este caso en concreto, pretende la revisión de la decisión por el mismo órgano que lo dictó y asimismo es un recurso positivo y ordinario, ¿no? En este que va a finalizar en el acto mismo. La finalidad es conseguir la pronta modificación o revocación de la resolución que emita el juez, sin necesidad de paralizar o retardar un acto procesal en concreto. ¿Correcto? Esto normalmente lo vamos a hacer en audiencias interlocutorias. Otro medio impugnatorio importante en este nuevo modelo procesal penal viene a ser el recurso de apelación. Aquí, en mérito a esta doble instancia que prima, y a esta posibilidad que tenemos de que las personas pueden cometer errores, lo que se busca es que un superior, con la finalidad de que revise esta resolución, sea concedido este medio impugnatorio. Ella procederá para que el superior confirme, revoque o declare nula. 3 opciones que tiene el superior respecto a un determinado caso. En este caso en concreto, si nosotros somos la parte que impugna, tendremos que identificar plenamente en el aspecto de fondo en qué radica el fundamento de mi recurso de apelación y qué es lo que busco. Y no se olviden que cuando planteamos recurso de apelación, tiene que existir el agravio, ¿correcto? Si se plantea el recurso de apelación y no existe agravio, puede ser declarado improcedente este medio impugnatorio. Por otro lado, tenemos otro recurso importantísimo, el recurso de casación. En este caso en concreto, procede contra las resoluciones expedidas por la Sala Penal de Apelaciones. El recurso de casación por sí solo no llega automáticamente a la Corte Suprema.
Esta tiene que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo pena superior a los 6 años, como por ejemplo tiene que haber un interés casacional, entre otros. Esta, de cierto modo, es algo excepcional. La finalidad es que la Corte Suprema, en mérito a un determinado caso, establezca criterios jurisprudenciales para los órganos jurisdiccionales inferiores. Vuelvo a mencionar, la Corte Suprema no oración de pruebas con el recurso de casación. La Corte Suprema lo que va a efectuar es una evaluación sobre la motivación de la sentencia, sobre la valoración de la sentencia en un determinado caso. Muy bien, si alguien piensa que realizando un recurso de casación va a hacerse una valoración a nivel del juicio oral, no está en la vía correcta. En este caso, tendrá que cumplir ciertos presupuestos o requisitos para que se dé el recurso de casación. A través del recurso de casación lo que se busca es uniformizar criterios. Por otro lado, también vamos a tener el recurso de queja. Este medio impugnatorio procede sobre todo contra las resoluciones expedidas por la Sala Penal de Apelaciones. Con este recurso de queja, sobre todo lo que se busca es que la Corte Suprema acoja un determinado caso denegado por la Sala Penal Superior. En este caso en concreto, si la Corte Suprema lo acoge, va a solicitar a la Sala Penal Superior, remita los actuados y tendrá que señalar vista de la causa para debatir. Este viene a ser un medio impugnatorio de garrocha, podríamos decir, en el sentido de que yo no presento directamente a la Sala Penal Superior, sino presento directamente a la Corte Suprema. Por otro lado, también vamos a tener otro medio impugnatorio, importantísimo en este caso, acción de revisión, con la siguiente característica. Esta acción de revisión es un medio impugnatorio que procede sobre todo contra sentencias de cosa juzgada. Es decir, un determinado caso ha quedado resuelto y esta, por el paso del tiempo, necesita una acción de revisión porque se ha obtenido un nuevo medio de prueba o prueba que modifica el resultado de esta determinada resolución. Esta acción de revisión puede darse en cualquier momento. Esta no tiene caducidad, no tiene un plazo. Para que pueda darse entonces esta acción de revisión, tendrá que existir un nuevo medio de prueba o prueba que varíe o que haga variar el resultado de la resolución expedida anteriormente. Esta acción de revisión se presenta solo ante la Corte Suprema. Muy bien. Aquí en concreto en la acción de revisión tendrán que poner los sujetos legitimados para interponerlo, efecto de la interposición, y los fundamentos que tendrá que señalar, ¿no? Vuelvo a mencionar, esta acción de revisión puede darse en cualquier momento. Hay una sentencia condenatoria de 10 años, el señor está cumpliendo la pena ya 8 años, y en el 8º año se descubre un nuevo medio de prueba o prueba que da un sentido distinto al fallo. Por tanto, se puede plantear esta acción de revisión ante la Corte Suprema. Muy bien. Con eso damos por finalizada esta sesión y pasamos a la ronda de preguntas. A ver, ¿hay alguna duda? A ver, por favor, vamos. Denle micrófono, por favor. A ver. Sí, adelante. Aló, doctor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Primero, felicitarle por la ponencia, doctor, muy interesante. Doctor, una consulta, bueno, 2 consultas para ser exacto. La primera es, doctor, con relación a la prueba, ¿cuáles son los sistemas de valoración de la prueba? Y también, doctor, justamente, a lo que indica, sí, doctor, y la prueba indiciaria, doctor, ¿es diferente a la prueba que se presenta, con la prueba indiciaria? Por favor, doctor, muy amable, doctor, gracias. Ya. Muy bien. En el sistema de valoración tenemos pues la sana crítica, entre otros, ¿no? Estos son sistemas de valoración, cómo debe efectuarse la valoración de esta prueba a nivel de juicio oral. Incluso ahí está la máxima de la experiencia, que no se debe utilizar desde mi opinión personal para la valoración, porque es un tema subjetivo. Respecto al tema de la prueba indiciaria,
la prueba indiciaria es el resultado de los indicios. Cuando hablamos de prueba indiciaria no estamos hablando de un punto específico, sino es el resultado, así como de los elementos de convicción, de los datos que dan como resultado los elementos de convicción. La prueba indiciaria es, estos datos, indicios nos van a dar como resultado que ese hecho ha ocurrido de ese modo, a través de una inferencia probatoria. Es decir, para que exista prueba indiciaria tiene que haber un hecho cierto, probado, que va a estar concatenado con indicios. Y con esta Un ejemplo. a ver, un ejemplo. Imagínate que hay un delito de, de usurpación, ya pongamos, ¿ya? Tengo indicio que el señor ha violentado una chapa. Tengo un indicio, la chapa está violentada. Tengo indicio que el señor, luego de violentar, sacó las cosas y desapareció. Tengo indicio que en esa usurpación el dueño, esa persona posesionaba en un determinado lugar. Tengo indicios, pero yo no tengo el dato concreto. ¿Cuál sería el dato concreto? La prueba directa. Que haya una grabación fílmica, que acredite que el señor estaba cambiando la chapa y que ingresó. Eso sería la prueba directa. Entonces, estos indicios nos dan con una deducción de que el hecho ha ocurrido, sin necesidad de que yo pruebe directamente que fue la persona que realizó. La prueba indiciaria es la prueba madre. Desde mi punto de vista, todos los delitos se prueban con prueba indiciaria, es decir, con indicio. Estos indicios en conjunto tenemos que hacer una inferencia probatoria y ese es el resultado de lo que se denomina prueba indiciaria. A ver, dígame usted, ¿qué delito se comete con prueba directa? Alguien comete el delito diciendo, a ver, mira señor, yo te voy a asesinar, vamos a grabar, vamos a firmar, en el momento que te voy a disparar. ¿Alguien hace eso? No. Todos los delitos vamos a encontrar indicios, incluido, por ejemplo, en el delito que pueda tener como medio de prueba una evidencia científica, por ejemplo, prueba de paternidad, esa no tiene 100% de certeza, incluso hay un 0.001% de probabilidad de error. Por tanto, en el proceso penal peruano, desde mi opinión personal, todo se prueba con prueba por indicios. Y estos indicios son estos datos que nosotros estamos diciendo se recogen en la etapa de diligencia preliminar y la preparatoria. A ver, vamos, siguiente. A ver qué dice Roberto. Sí, doctor, buenas noches. Doctor, tengo una pregunta. El artículo 414 establece los plazos de los recursos, ¿correcto? Claro. Establece, por ejemplo, que tenemos 3 días para interponer recurso de apelación contra autos interlocutorios. Sin embargo, lo dispuesto en el artículo 405, numeral 2, establece que los recursos interpuestos oralmente contra resoluciones finales expedidas sin audiencia se formaliza por escrito en el plazo de 5 días. Doctor, ¿cómo sería la interpretación respecto a estos dos preceptos? Ya, da a entender que, por ejemplo, ¿no? el caso que me ha pasado. Imagínate que estoy en una audiencia de prisión preventiva, ¿ya? El juzgador no emite el fallo en audiencia, sino que dice, me voy a reservar para notificar por escrito. En ese caso tendría que yo tener en cuenta de que el plazo para que corra mi plazo para interponer medio impugnatorio tendría que ser a partir de la notificación que me realice el juzgador, es decir, desde el momento que me notifique por casilla electrónica, correo electrónico, entre otros. Entonces yo entiendo que este plazo que se menciona en el 405 es cuando me van a hacer la notificación escrita. En cambio, cuando me notifican en audiencia, es decir, el juzgador falla en audiencia y debe ser de ese modo, el plazo es de 3 días. En este caso, por ejemplo, si estamos en una prisión preventiva y el juzgador emite el fallo en audiencia, entonces yo tengo 3 días para interponer el medio impugnatorio. Y recuerden, cuidado que cometan el error que muchos abogados han cometido. No existe la frase, no existe el medio impugnatorio, me reservo el derecho. Tienes que interponer el medio impugnatorio, es decir, interpongo recurso de apelación y lo voy a fundamentar dentro del plazo legal. Cuidado, porque por un error puede ser que tu cliente se quede preso por ese periodo que le han concedido la prisión preventiva.
Muy bien, siguiente. Carmen, a ver, buenas noches. Doctor, Doctor, A ver. y mi pregunta va a lo siguiente, tengo una duda. Por ejemplo, cuando se hace estamos ya en la etapa del juicio oral, ¿verdad? Y le escuché el momento de quiebre. ¿Es solo cuando las pruebas no son fehacientes o no se estipuló bien el tipo del penal de imputado? ¿O es que también, no, dentro de las audiencias, pues, digamos las audiencias, cuando hay una imputación que es de un caso simple, lo puede hacer en un día, y si son casos complicados, puede hacer en audiencias sucesivas? Y he entendido del doctor que está hoy observándole su clase, y nos dice que sí, en la audiencia sucesiva, en una de la audiencia, no, el juez, ¿no? Colegiado, no se hace presente, se da por quiebre la audiencia. No le entendí bien eso, y yo, como usted me dice esta parte nada más, entonces habría una confusión. No sé si me puede explicar eso, doctor, por favor. Ya, el quiebre de la audiencia se va a dar porque la audiencia no se instaló dentro de los 8 días. Ese es el primer supuesto, ¿correcto? O sea, no se realizó ninguna actuación probatoria. Segundo, puede quebrarse, por ejemplo, porque no concurre uno de los magistrados, pero incluso si este magistrado, por ejemplo, se enferma, imagínense que tiene que operarse, puede suplir otro juez, ¿correcto? Pero el quiebre de la audiencia se da en concreto cuando no se instala dentro del plazo legal. Es decir, un juez estaba llevando a cabo el juicio sí, a ver, en esos casos de las huelgas sí se quiebra normalmente el proceso, porque el personal administrativo no concurre, no se instala la audiencia y por tanto, pues, el caso no puede continuar. Gracias, doctor. Muy bien. A ver, ¿alguien más? Demos pase a Soledad. Buenas noches. Hola, doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, adelante. Sí, doctor. Quería hacerle una consulta respecto a la prueba preconstituidas. ¿Por qué los informes de la Contraloría son consideradas como pruebas preconstituidas? Muchas gracias. Ya, muy bien. El tema de la prueba preconstituida conlleva a mencionar que esta ya tendría un valor probatorio, pero desde mi opinión personal, esta no es así. ¿Por qué? Porque si fuera prueba preconstituida, ya tendría que someterse al contradictorio. Si bien hay una norma que menciona que los informes de Contraloría deben ser considerados como prueba preconstituida, desde mi opinión personal como defensa, ustedes lo que tienen que buscar es que estos órganos de prueba, el que hizo el informe, concurra a nivel de juicio oral y se someta al debate. He mencionado, para que haya prueba preconstituida tendría que existir, ¿quién? Participación de un juez, en este caso. Y en los casos de informes de Contraloría no existe participación de juez. Son simplemente informes realizados por profesionales de diversa especialidad. Entonces, los informes de Contraloría, en mi opinión personal, no deben ser considerados como prueba preconstituida, porque no ha entrado al debate probatorio del contradictorio, y esta debe darse a nivel de juicio oral. No creo que un fiscal piense que con el informe de Contraloría va a ganar el caso en juicio oral. No creo, no creo. Siguiente. Aunando a eso, en etapa de investigación, como abogados, ustedes pidan que concurra a declarar esa persona que ha emitido el informe. En interrogatorio, en etapa de investigación, que se someta a un interrogatorio. Por ejemplo, las preguntas que le pueden hacer es, ¿cuántas personas elaboraron el informe? Otra pregunta, ¿qué parte del informe elaboró usted? ¿Por qué llegó a esas conclusiones de su informe pericial? ¿Qué documentos tuvo a la vista? Con preguntas abiertas al perito supuestamente que realizó ese informe pericial. ¿Correcto? Entonces ahí tiene la posibilidad luego a nivel de juicio oral utilizar declaración previa y generar duda o insuficiencia probatoria. Muy bien. Siguiente. A ver. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Sí, adelante. Sí, acá claro y preciso. Doctor,
Doctor, quisiera hacer una consulta. Habló de un medio de impugnatorio de la acción de revisión. Revisión, ya, sí. Dice cuando ya se ha agotado todas las instancias y ha sido una sentencia declarada firme, o sea, ya Consentida, ajá. consentida, firme, ajá, y asimismo ya pues ya ha sido cosa juzgada. Dígame, pero antes de ello no se puede plantear un recurso de revisión. Supongamos un caso, un claro ejemplo, tocamientos indebidos. Ya, ¿Sí? claro. Tocamientos indebidos llega a casación, está en casación, todavía no lo admiten, nada. Sin embargo, indistintamente, ¿puedo plantear mi recurso de revisión porque hay nuevas pruebas? ¿Puedo No. plantearlo paralelamente o no? No, no puede. Es necesario que esté consentida esa resolución, doctor. O sea, que se haya agotado los medios impugnatorios previos, que viene a ser apelación y casación. Antes no se puede, doctor. No se puede, no, tiene que estar consentida. Y ahí sí, en cualquier momento puedes plantear el recurso de revisión. Ya. Eso era mi duda, doctor. Excelente. Muy amable, gracias. Permiso. Ya, correcto. Siguiente. ¿Alguien más? A ver. Vamos. Denle micrófono, por favor, a las personas que están alzando la mano. Carmen. Justamente quiero acotar a lo que anteriormente hizo mención el doctor. Mire usted, se presentó un caso acá en la ciudad de Ayacucho, en una institución educativa, que se tuvo conocimiento de un tocamiento indebido del papá hacia una niña, ¿no? De la institución educativa. Se hizo el informe, inmediatamente se hizo presente en la fiscalía, ¿no? Y se le levantó, y entonces probablemente de acuerdo a lo que la niña comentó y todo, y inmediatamente se vio, creo que un peligro en el papá que se iba a escapar, le pusieron prisión preventiva, pero el dado el hecho, antes, ¿no? Pasado, ni siquiera, no pasó un día, creo que, y ya se le dio la libertad. Entonces, ¿cómo es este caso? Porque yo he estado preguntando al abogado al otro y me dice, no, pues si no tiene nada que ver. Se le ha hecho pregunta a las niñas, la niña no dice nada, simplemente le acarició, y que puede haber hecho un papá, le acaricia, pero no se le acaricia con un tipo de querer hacer algo a la niña, ¿no? ¿Verdad? Entonces es distinto a tocarle con cariño y afecto a una niña, a hacer un tocamiento indebido es distinto. Entonces se le dio libertad, y yo pregunté a este abogado, pero ¿por qué no se le va a imputar? ¿Por qué se le dejó libre? No, es que es así, ya pasó las horas, y usted sabe que dice bien claro, en la flagrancia del delito, si no se cumple y pasa ya las horas permitidas y el tiempo, se le tiene que pedir el sobrecimiento, se hace el sobrecimiento y se le da libertad, ¿no? A lo que está la prisión preventiva. Y en eso quedó, entonces está en ese caso, doctor. ¿Y cómo se puede hacer en este caso? Ya, lo primero que hay que ver es, un tema es flagrancia delictiva y otra cosa es prisión preventiva. Flagrancia delictiva, la posibilidad de que a una persona se le pueda privar de su libertad temporalmente, si esta es intervenida dentro de las 24 horas. Hay 4 tipos de flagrancia delictiva, ¿correcto? Acaba de cometer un delito ayer a las 6 de la tarde, yo tengo hasta mañana a las 6 de la tarde para poder capturar a esta persona dentro de la flagrancia delictiva. Para el tema de la prisión preventiva tiene que haber otros presupuestos, no solamente el tema de la inmediatez temporal, sino sobre todo tiene que haber el tema del peligro procesal. Primer presupuesto, grave y fundado elemento de convicción. Y para lo grave y fundado elemento de convicción, tiene que en tema de tocamientos indebidos, tiene que haber la declaración de la menor en cámara GESE. Si en la declaración en cámara GESE la menor señaló que este tocamiento no se dio con connotación sexual, es decir, en actos de tocamientos indebidos, este tocamiento no solamente es el roce que puede tener una persona con otra por X motivos, tal vez involuntariamente, no. El tocamiento indebido que debe tener este sujeto respecto a la parte agraviada tiene que estar enfocado en un acto sexual. Entonces, si esa no se plasma en el acta de la entrevista o no se observa dentro del contexto, entonces no va a haber el tema fáctico que sustente tocamientos indebidos. Recordemos que en tocamientos indebidos la sentencia se va a basar justamente en el testimonio de la parte agraviada. El sustento va a ser la pericia psicológica. No existe otro medio de prueba que sustente. No va a haber lesiones,
Lo único que vamos, no, incluso puede ser que no presente afectación emocional a esta persona, pero su testimonio relacionado con el hecho fáctico tiene que dar como resultado de que estos tocamientos son de connotación sexual. En este caso en concreto, el fiscal entiendo que habrá evaluado bien la declaración de la menor, entiendo que tal vez no hay suficientes elementos de convicción y por tanto le ha dado libertad. Es decir, si estaba detenido en flagrancia delictiva, el que da la libertad en flagrancia delictiva no es el juez, es el fiscal a través de una disposición fiscal y un acta de libertad. Si estamos ya con un requerimiento de prisión preventiva, el que va a darle libertad o no es el juez en mérito al debate que se da en la audiencia de prisión preventiva. Gracias por aclarar, doctor. Muy bien. Doctor, justamente, disculpará más bien nuevamente que estoy interrumpiendo. Justamente quería hacer la consulta. Mire, existe un caso de tocamientos indebidos, ¿no? Que ha llegado a casación, como ya le mencioné hace un momento. Sin embargo, ¿quiénes son la parte agraviada? Los mismos familiares de la parte, en este caso, sentenciada, ¿no? Ya. Ahora, ha sido por tocamientos supuestamente o presuntamente por dos menores. Una de 12 y otra de 8 años. En primera instancia, sentencian a 20 años. Ya. En segunda instancia, porque se ve en casación, no, en apelación, perdón, y lo sentencian a 10 años. Lo absuelven de una y solamente pasa por la más menor. A 10 años, ¿sí? Y pues vamos en recurso de casación. ¿Sí? Está en eso. Pero ¿qué pasa? Que todo había sido por problemas de orgullo, de rencor, por una propiedad que supuestamente le iba a dar, o sea, es por una herencia. Lo que como esta persona no recibió la herencia, entonces por venganza le denuncia este tipo de ilícito a su mismo primo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa, doctor? En ese sentido, ya pues, ¿no? Ahorita como está en casación y se han dado cuenta porque ellos tienen esa mente que prácticamente lo han enviado a la cárcel a una persona inocente, porque en ningún momento se dio esos hechos. Entonces, hay un video donde declaran la misma parte, en este caso denunciante, ¿no? Dice que ha cometido un error y todo, que ha sido, se retracta en sí, y dice que en ningún momento, o sea, todo ha sido manipulada, todo para que en sí a los menores lo han manipulado para que declaren en cámara Gesell y para que también en las pericias psicológicas digan pues que sí los ha tocado pues por sus partes íntimas, ¿no? Sin embargo, doctor, justamente eso ha sido totalmente todo falso. Y hay unos videos recientes que demuestran todo lo contrario, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué puedo hacer, ¿no? En este tipo de defensa para que arriba en el recurso de casación que declaren nula. No, tu enfoque tiene que estar enfocado a un tema de cuestionar el fondo de la resolución de segunda instancia. Ese video, ese CD que tú me dices, la Corte Suprema no va a valorar. Vuelvo a mencionar, la Corte Suprema no valora hechos. Valora la motivación, valora la resolución, la actuación probatoria que se ha dado. O sea, cómo el juez ha interpretado correctamente la norma, el aspecto procesal, ha realizado una valoración correcta o no de la actuación probatoria. Eso es lo que va a revisar la Corte Suprema. La Corte Suprema no revisa prueba, actuación probatoria. Lo que tienes que buscar es que esa sentencia sea declarada nula, ¿correcto? Y como va a ser declarada nula hasta la primera instancia, en primera instancia habrá nuevo medio de prueba que vas a presentar. Y con eso podrás lograr tal vez una sentencia absolutoria más adelante. Porque acá el problema radica en la fiabilidad del testimonio de los menores, no en la parte agraviada. La parte agraviada serán los padres, pero el error, ¿dónde se ha generado? En la prueba. Pero ¿cuál es la prueba que se ha generado el error? ¿Dónde está la prueba que no es prueba? O prueba
direccionada, llamemos así. Es el testimonio de quién, de los menores. Ahí tienes que atacar en el testimonio de los menores, desde mi punto de vista. Muy bien. Entonces, doctor, eso sería ya posteriormente, ¿no? Claro. Primero tienes que lograr que esa sentencia sea declarada nula. Y para eso tus argumentos tienen que estar enfocados a atacar el contenido de la resolución de primera y segunda instancia. No han motivado bien, no han valorado bien la prueba, no sé, pues tendrá que revisar el caso en concreto. Pero una vez que se declare nula con la Corte Suprema, ahí recién actúas este documental que estás mencionando. Hay un audio, eso es un medio de prueba documental. Y para eso tendrá que entrar pues, un acto de investigación. Es decir, tendrá que identificarse voces, tendrá que señalarse quién es el autor de la voz, en qué contexto se dio, entre otros. Eso tendrás que hacer cuando haya una nueva actuación probatoria. Doctor, y la consulta es, disculpe más bien que de repente le esté haciendo muchas preguntas, pero en sí, ya una vez que, o sea, ahorita yo no lo puedo actuar esos videos, porque como usted me dice, tengo que atacar la motivación, todo, con respecto a con respecto a cómo se ha llevado a cabo prácticamente. El juicio de segunda instancia, claro. Ya, ahora, la consulta es, si por A o B no lo declaran nula, sino prácticamente... Si lo confirman, tendrás que ir en revisión, pues, estimado, ya te mencioné. Si lo confirma la Corte Suprema, tendrás que ir en revisión, pero para la revisión tiene que haber una nueva prueba trascendental que haga variar el sentido de la sentencia expedida. ¿Me entiendes? En revisión sí se puede hacer acto de investigación. O sea, tiene que ser una prueba determinante que varíe el sentido de la resolución. Si tú estás pensando anexar el CD, el video a la Corte Suprema, olvídate, eso no, improcedente. Ya. Gracias, doctor. Disculpe, más bien, esa era mi duda, ¿no? Ya, muy bien, gracias. Vamos a ver qué más para finalizar este tema. Doctor, por favor, si podría explicar con respecto al control sustancial, que eso tengo un poco de dudas. A ver, ¿de cuál? ¿Del control sustancial de cuál? Ya, claro, sabemos que es en intermedia se hace control formal, eso ya tengo un poco más claro. El control sustancial, eso sí no... Ya, el tema del control sustancial está referido al hecho mismo, que es materia de debate. Ese control sustancial tiene que pasar pues, por ese filtro de que existe o no, por ejemplo, una buena imputación, ¿no? Clara, precisa, contra una determinada persona. Dos, que estos tengan suficientes elementos de convicción ahora ofrecidos como medios de prueba para su debate en juicio oral. El control sustancial tiene que ver con el fondo mismo. En este caso, el problema radica, por ejemplo, que en muchos casos están llegando a juicio porque el juez piensa que el hecho fáctico que lleva la fiscalía, así muy genérico, es suficiente para ir a juicio oral, cuando en realidad el juez debe decir, esto devuelvo fiscal, subsane, si no subsanas la segunda, no pasa el filtro, por tanto sobreseimiento. Listo. Entonces, con eso se soluciona el problema de la sobrecarga a nivel de juicio oral. ¿Muy bien? ¿Alguien más? A ver, control formal sustancial, tendríamos que desarrollarlo más ampliamente en una sesión de etapa intermedia, ¿no? Cómo se hace, cómo se plantea, cuáles son los puntos de ataque, entre otros. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, antes de irme. Doctor, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Doctor, dos consultitas. Si se tiene un caso que está en investigación preliminar, se puede acumular al caso que está ya en investigación preparatoria, que está formalizado siendo los mismos hechos y las mismas partes. Claro. Y la segunda pregunta, doctor, aprovechando, ¿esa acumulación también tiene que comunicarse al juez a cargo de la investigación preparatoria o es posible? No. Sí, se puede acumular al primer caso que se está investigando, en ese caso se tiene que comunicar al juez, pero tiene que haber la triple identidad, hecho, delito y persona, para que exista el tema de la acumulación. Si no concurre ello, no va a ser posible la acumulación. En este caso en concreto, el que tendrá que expedir será una disposición fiscal, el fiscal que está
conociendo, por ejemplo, nuevamente el caso inicial, ¿no? Está en preliminar y el otro está avanzado, ya está en preparatoria. A este de preparatoria tendremos que acumularlo, siempre y cuando exista triple identidad: hecho, delito y persona. Doctor, la segunda pregunta es, si en un caso de que está en investigación preliminar, el agraviada cuenta con el informe psicológico del SEM, donde concluye que tiene afectación cognitivo-conductual, pero también tiene pericia psicológica de DML, el cual concluye que no tiene afectación por los hechos denunciados. El fiscal, ¿es factible que archive en mérito a la pericia psicológica, dejando aparte el informe del SEM? Por favor, esa es la Ya, pregunta. el tema en Gracias, concreto. hasta luego. Gracias. Primero, desde mi posición personal, el SEM no es la institución idónea para realizar informes psicológicos. No realizan el SEM, no quiero decir una buena labor, sino en sí mismo su labor no es de técnico especialista para expedir este tipo de informes psicológicos. Desde mi opinión personal, el fiscal debe tener en cuenta el resultado del Instituto de Medicina Legal, que viene a ser los expertos, en este caso, para expedir pericias psicológicas. Si existen estas dos divergencias entre informe del SEM y el resultado de medicina legal, yo como fiscal ordenaría una tercera evaluación en mérito a estos dos. ¿Para qué? Para establecer existe o no existe, para luego imputar o archivar ese caso. Porque con esta divergencia que estamos haciendo, que tenemos uno que dice sí y el otro que dice que no, prácticamente no se puede resolver el caso. ¿Alguien más? A ver. Profesor, sí, doctor, buenas noches. Una consulta. Sí, en cuestión de prueba nueva con el Código de Procedimientos Penales en un juicio oral, ¿cómo se podría actuar esta prueba nueva, ya que en el Código de Procedimientos Penales no hay regla para ello? Ya, muy bien. Primero, no voy a poder absolverte tu duda, porque yo no estoy formado en el Código de Procedimientos Penales. No he tenido la oportunidad de litigar con el Código de Procedimientos Penales. Lamentablemente, no sé cómo es la actuación. Yo me he formado en el nuevo modelo procesal penal desde la universidad. No te voy a poder absolver. Entiendo que en el Código de Procedimientos Penales la lógica o la estrategia es distinta. O sea, no conozco, doctora, la verdad. No Ya, doctor, igual, correcto, gracias. A ver, ¿alguien más? Doctora Elise Nostroza, por favor, active su audio. Tiene la mano levantada hace rato. A ver, ¿alguien más? A ver, para dar por finalizado. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas noches. Buenas noches, doctor. Muy amable por su atención. Doctor, con respecto a los delitos informáticos, la ley 0096, 2000, no recuerdo bien, la noticia criminal cuando se da en estos tipos de delitos que son complejos, ¿de qué manera se puede llegar al presunto imputado o culpable y no vulnerar sus derechos procesales en este tipo de delitos informáticos que es difícil de encontrar la noticia criminal? ¿Qué opinión le merece? Ya, yo creo que la noticia criminal no, sino la dificultad está en vincular a una persona como autor o cómplice. La noticia criminal está, sino cómo nosotros, por ejemplo, hacemos que esta persona ha utilizado tecnología, por ejemplo, para cometer un delito. Entonces, a ver, hay un audio que se está filtrando. El tema en concreto es la clásica, lo que tenemos que usar en delitos comunes o en delitos informáticos si nosotros no identificamos a la persona es: abriremos investigación contra los que resulten responsables. En mérito a esa disposición, realizaremos actos de investigación para ver si hay indicios o no que puedan vincularlo a una determinada persona. En delitos informáticos, sobre todo con uso de la tecnología, una persona puede estar fuera de una determinada jurisdicción. No necesariamente, por ejemplo, va a estar en Ayacucho, puede estar en Lima, en Piura, en Trujillo, en el extranjero. Entonces, radica la dificultad, sobre todo para individualizar personas. Y como vamos a abrir investigación contra los que resulten responsables, no se le va a afectar ningún derecho a nadie.
En esos casos de delitos informáticos tendremos que declararlo compleja la investigación desde ya, porque vamos a tener que hacer a través de pericias la obtención de información. Una vez que tengamos algún dato, indicio que lo pueda vincular, cambiamos su situación jurídica de esta persona, en este caso ya no es de los que resulten, sino ponemos una persona con identidad y le damos su derecho de defensa respecto a poder contradecir lo que la Fiscalía viene obteniendo con los actos de investigación. Hoy en día ya existe una fiscalía a nivel de la Corte, ya a nivel de la Fiscalía de la Nación de ciberdelincuencia, ya existe también policía especializada en temas de delitos informáticos, así que se está avanzando, ¿no? Pero esto no quiere decir que no exista delitos de esta naturaleza. Existen delitos de esta naturaleza, que están sobre todo efectuándose con personas de naturaleza extranjera y que el delito se puede cometer incluso desde el extranjero, sin necesidad de que concurra a un determinado lugar. Es un poco complejo, pero no imposible, ¿no? Por ejemplo, hoy en día con el tema de los fraudes informáticos que se vienen cometiendo, la policía especializada sí está avanzando en realizar actos de investigación, ¿no? Respecto a su derecho de defensa, solamente mencionar a cualquier persona, desde el momento inicial que le imputamos un delito, tenemos que ponerle un abogado. Esto de ponerle un abogado me refiero de que debe tener un abogado privado o en su defecto el fiscal debe garantizarle con un abogado de oficio. Esa tiene que ser la regla. Es decir, tienen que decirle, señor, ¿tiene un abogado privado? No, no tengo. Entonces, defensa pública asuma su defensa necesaria de este señor. Si no, los actos de investigación efectuados serán declarados nulos. Muy bien, a ver, con eso entonces damos por finalizado. Entonces, ¿alguien más? Finalmente. Muy bien. Entonces, con esa precisión doy por finalizada esta sesión. Muchísimas gracias por estar en esta clase. Los materiales se les va a enviar a los organizadores para que los pueda distribuir y nos estaremos viendo en otra sesión si Dios lo permite. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Henry Coronado. Definitivamente vamos a contar con usted para un próximo evento académico y que tenga buen descanso. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta pronto. Bueno, gracias a todos los participantes por conectarse, por participar. Vamos a seguir con las clases. Yo sé que ha quedado algunas preguntas que han faltado responder en el chat.